Muy buenas tardes, bienvenidos a un diálogo libre más este viernes 18 de marzo de 2016. Les saluda Antonio Barrios, jefe de información de Prensa Libre. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Elmer Palencia del Movimiento Cívico Hoy por Guatemala y también del abogado Joel Franco, analista coordinador de programas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Gracias. A ambos les agradecemos y a ustedes sobre todo la audiencia de esta tarde. El tema por el que hemos invitado al ingeniero Palencia y al licenciado Franco es para hablar de uno de los que poco a poco ha venido creciendo en los foros de discusión pública a raíz de diversas propuestas que han salido de varios sectores y hoy pues ya es un tema prácticamente de discusión en toda la sociedad guatemalteca, y es si debe o no viabilizarse o activarse de nuevo la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. Así que para eso hemos invitado a ambos profesionales para que nos expongan sus ideas sobre y posturas sobre este tema que pues valga decirlo, pues ya ha generado controversias en los debates públicos, no solo en los medios de comunicación, sino también y sobre todo, creo yo, en las casas, en las sobremesas de círculos de amigos, de familias, porque pues el tema no pareciera ser fácil en el sentido de cuál es el rumbo que la sociedad guatemalteca quiere que tome la aplicación de penas o de penas máximas como lo es la pena de muerte. Así que de nuevo a ambos gracias. Y vamos pues de lleno a una nota introductoria que han preparado nuestros amigos de Prensa Libre TV, donde pues explicamos el contexto de esta iniciativa que, valga decirlo, pues salió a raíz de, o retomó de nuevo boga en Guatemala a raíz de una iniciativa que presentó la ex candidata presidencial y exdiputada, la licenciada Suri Ríos, junto con otros profesionales, pidiendo pues que el Congreso reactive y revise en el pleno de este poder la pena de muerte. Y pues obviamente luego creció el tema, hubo pronunciamientos de parte incluso del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy incluso en el tema, en el desfile bufo de la Universidad de San Carlos fue tocado el tema, así que pues hay mucho que hablar. Vamos a la nota, nos dicen nuestros amigos de Prensa Libre TV. Bueno, todavía no está lista, pero podemos empezar a hablar y luego podemos presentar la nota que han preparado. A criterio de ustedes, y podría empezar el ingeniero Palencia, ¿por qué es necesario discutir de nuevo si se debe aplicar la pena de muerte en Guatemala o no? Realmente es un tema bastante interesante y bastante importante que como movimiento cívico decidimos impulsarlo. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, fue una iniciativa que en conjunto la licenciada Lucrecia Palomo con la licenciada Suri Ríos, siendo acompañada por muchos profesionales y personas de la sociedad civil, decidimos impulsar debido a que la pena de muerte actualmente dentro de nuestro marco legal está vigente. Lo que tiene es que se encuentra suspendida. Cabe resaltar de que nuestro marco jurídico, nuestra Constitución lo contempla, y es importante aclararle a la población y a nuestros amigos que nos escuchan a través de este medio digital que definitivamente en ningún momento la pena de muerte se ha abolido en nuestro país. Eso es muy importante. Hay un último eslabón que es el último recurso por el cual el reo que es condenado a esta pena puede acudir, que es el indulto. Algo que de forma cobarde, diría yo, de forma irresponsable, ciertos gobernantes lo dejaron sin efecto, y eso evita la aplicación de esta pena como tal. Licenciado Franco, ¿por qué es importante discutir sobre el tema de nuevo? Bueno, creo que el Estado de Guatemala, a partir de algunas decisiones jurídicas que llevó a cabo después del año 2008 en adelante, 2004 también en algunas discusiones, había avanzado hacia la abolición de la pena de muerte. De hecho, la Constitución Política de la República, en el artículo 18, establece la pena de muerte, pero no como una forma de aplicar la pena de muerte, sino es digamos, una cuestión restrictiva de en qué casos no se puede aplicar la pena de muerte. Es decir, que no es un cheque en blanco para que se pueda aplicar de esa manera.
Y yo hablo del tema de un avance hacia la abolición de la pena de muerte como un Estado garante de derechos, precisamente porque la abolición o la pena de muerte en un Estado democrático de derecho lo que promueve precisamente son acciones violentas, y si le transmitimos a la sociedad que el Estado puede asesinar personas, pues entonces la población también reacciona de manera violenta. Creo que es importante retomar o hacer algunos análisis. Luego, después de diversas oportunidades, se han presentado iniciativas para reactivar la pena de muerte. Lo ha hecho el partido líder a través de Roberto Villate, lo habían hecho en algún momento algunos otros diputados previos, y durante ese tiempo, que no es algo que yo pueda confirmar de manera científica, pero ha habido incluso linchamientos, y la misma iniciativa presentada por el diputado de FCN, por uno de los diputados de Jax de FCN, Arzú del Partido Unionista, no recuerdo quién otro más fue el que le presentó, bueno, y a solicitud de la licenciada Zuruy Ríos, pues dentro de la misma iniciativa presentan de que en Guatemala es uno de los países con ejecuciones extrajudiciales, es decir, que aquí en Guatemala la aplicación de la pena de muerte también puede verse como debajo de la mesa. Entonces es importante también revisar cómo se está llevando a cabo todo este tipo de cuestiones. Si no se aplica la pena de muerte a nivel jurídico legal, pero se está aplicando de otras formas y la misma iniciativa lo reconoce, y eso es peligroso también para un Estado democrático de derecho, ¿no? ¿Y por qué deciden desde el movimiento cívico hoy por Guatemala reactivar la discusión de la pena de muerte? Antonio, realmente yo considero que esta discusión y este debate ya se llevó a cabo hace más de 30 años, cuando los constituyentes lo establecieron en la Constitución Política de la República. Consideraron que era prudente que permaneciera la pena de muerte y que estuviera vigente dentro de nuestro marco legal. Entonces, lo que nosotros como organización civil estamos pidiendo, como movimiento cívico, lo que solicitamos es de que se aplique la ley. Nosotros consideramos de que, al igual que en cualquier situación, yo soy docente, si yo vengo y establezco normativas dentro de mi aula y digo, existe la norma A, B, C, D, si se falta la C, entonces puede ocurrir esto y va a ocurrir aquello. Tenemos que tener la certeza jurídica, tenemos que tener la certeza del castigo, y el castigo tiene que ser proporcional a la falta. De lo contrario, se crea un incentivo perverso para que ocurra lo que ha estado ocurriendo. Vemos en estos últimos días la situación que se ha estado viviendo. Póngase usted a pensar y tratemos la manera de visualizar ese escenario en el momento en el cual un niño de 4 años es disparado en el rostro. O sea, la sangre fría de esa persona. ¿Será que esa persona se puede volver a insertar en la sociedad? Debido a toda esta situación que se está viviendo, consideramos que es prudente que hagamos cumplir nuestro marco constitucional, que hagamos cumplir nuestras leyes, porque la certeza, efectivamente, la certeza jurídica, la aplicación correcta de nuestras leyes va a brindar esa seguridad que tanto necesitamos los guatemaltecos. Pero poniendo el ejemplo que nos decía el ingeniero Palencia, y le hago la pregunta a ambos como en el orden que quieran responderla, ¿qué hacemos si, por ejemplo, esta persona que habría asesinado a este menor, que es un caso que obviamente toda la sociedad ha conocido y lamentado, llegara a ser condenado a la pena de muerte, o un juez decidiera que pues debe recibir una condena tan drástica como eso? Y la pregunta viene acá. ¿Vamos a lograr ejecutando a esta persona o a esta supuesta persona que alguien más no cometa este mismo tipo de crímenes, o peores aún, como hemos visto también? Considero que disuadir no es el objetivo en sí. La disuasión para los delincuentes va a ser precisamente la aplicación certera el castigo, sea pena de muerte, sea prisión, sea el castigo que corresponde según el delito que esta persona cometió. Eso sí, que sea el castigo. Si esta persona, dentro de nuestro marco legal, establece que por asesinar su pena es la pena de muerte, pues que se ejecute, porque es el castigo que esta persona se hizo acreedor.
por ese tipo de actos. Es que aquí no estamos, yo creo que ha sido una discusión, ¿es o no es un disuasivo? Si es o no es, estamos en un 50-50, si es o no es, porque en ese momento vamos a determinarlo ya ejecutando nuestro marco legal. Lo importante que nosotros queremos resaltar es de que tienen que existir penas y tienen que existir castigos que sean proporcionales al delito. Sí, eso es lo que nosotros establecemos. Vamos a ver, voy a retomar un poco lo que mencionaba el ingeniero. Cuando se habla de certeza, precisamente por eso fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohibió que en Guatemala, y junto con la Corte Constitucional que la respaldó, prohibieron que se aplicara la pena de muerte en Guatemala, porque contemplaba varios aspectos en los tipos penales son 7 los tipos penales para los cuales estaba establecida la pena de muerte. Contemplaba en su mayoría un tema de peligrosidad. El tema de la peligrosidad es un tema de riesgo que no se puede medir en un momento dado. Y vamos a ver, con la otra parte, la misma Corte de Constitucionalidad en su resolución, en su sentencia el 22 de mayo, dice: las constituciones hacen referencia a la pena de muerte, pero no para establecerla, sino para fijar los casos en que no podrá imponerse y reforzar las garantías procesales de que dispone aquella persona que resultare condenada. La otra forma en la que resolvió la Corte de Constitucionalidad fue en decir que la Constitución o el Estado de Guatemala tenía una Constitución que era orientada a la restricción de la pena de muerte e incluso a su abolición. Y ahí entonces nos vamos a temas más pragmáticos, digamos, que no es disuasiva, digamos, desde un punto de vista práctico. Y tampoco vamos a ver, si vemos ahora los datos estadísticos de los hechos delictivos del año 2009 para el año 2015, vemos que hay una disminución, una tendencia a disminuir los hechos delictivos. Por lo tanto, tampoco es de que le dé mucho sustento a la aplicación de una pena tan severa como esta, quitarle la vida a una persona, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco es un argumento fundamentado de que de manera casuística se pueda imponer una ley tan drástica de esta naturaleza como lo es la pena de muerte. Lo que hablaba el ingeniero también es un tema de prevención general negativa, que realmente manda un mensaje a la población, pero de manera negativa. Y voy a poner un ejemplo claro. Cuando se reformó la ley, el Código Penal en el año 94, que era sobre el tema del delito de secuestro, que se empezó a poner la pena de muerte, que hubo ejecuciones a través también de la inyección letal, lo que hizo fue poner en riesgo más a la víctima y encareció, digamos, toda esa economía política, toda la economía política criminal que había alrededor del delito de secuestro. ¿Por qué se puso más Porque la persona, desde un punto de vista criminógeno, se puede establecer de que la persona que secuestra, por ejemplo, yo agarro a una persona y sé que me puede descubrir, y sabiendo que me puede descubrir y aún así me van a aplicar la pena de muerte, pues entonces mejor la mato. Y eso fue lo que sucedió con algunas víctimas precisamente después de la reforma al Código Penal, que fue en el 94, y que entró a aplicarse la pena de muerte en ese momento. Me gustaría agregar algo ahí, si se me permite. Es importante establecer que ha existido de alguna forma de ciertas organizaciones o ciertos movimientos en querer engañar a la población, en decir de que el Pacto de San José o la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que se aplique la pena de muerte en nuestro país. Realmente la pena de muerte en nuestro país está vigente. Quiero decirles de que en el Pacto de San José fue firmado en el 78 y ocurrieron ejecuciones, como muy bien lo dice el licenciado. La última ejecución fue realizada en junio, si no estoy mal, del año 2000, con unos secuestradores, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó debido a que, como vuelvo a repetir, debido a que nuestros gobernantes no tuvieron la capacidad, el carácter para poder determinar y para poder continuar la aplicación de la misma, por falta de carácter o por falta de decisión. También cabe resaltar, y es importante reconocer, que nosotros como organización civil lo que pedimos es la reactivación de lo que establece nuestras leyes. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Será que pedir que se cumpla la ley es un delito? ¿Será que pedir que se cumpla la ley va a crear más violencia? Porque nosotros tenemos que dejar las reglas claras. Si se establece, mira, por la falta A vas a tener la consecuencia B,
Tenemos que tener esa certeza y tenemos que hacerle ver que es efectivamente así. Veamos estos casos tan pragmáticos. Yo, como les vuelvo a repetir, soy docente. Imagínense en una aula, hoy en día, en una aula, que llegue alguien y le dispare al maestro enfrente de 14 niños de 10 a 13 años. ¿Qué impacto le crea a esas personas? Nosotros, si pedimos la pena de muerte, la pedimos por la vida de muchos inocentes versus la vida de un asesino. Solo para referirme un poco al tema. El tema de la moratoria que estableció la Comisión Americana de Derechos Humanos, lo estableció precisamente para los tipos penales que estaban establecidos. Y también la prohibición es de que no se puede aplicar la pena de muerte o crear nuevos tipos penales con esa pena. Y esa es una prohibición clara que hay, precisamente porque los tipos penales tenían conceptos que no eran válidos. Y el plagio o secuestro se dio también, esa modificación de 94, contra los artículos del mismo Pacto de San José, como le llama el ingeniero, de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, Guatemala está en una moratoria de hecho, ¿verdad? Y orientada a... Yo estoy de acuerdo. Yo quisiera resaltar de que la iniciativa que hemos estado impulsando en el Congreso de la República y fue acogida por muchas personas de la población, muchos ciudadanos a través de las redes sociales se han pronunciado. Nuestra propuesta no establece crear otra tipificación delictiva. O sea, quisiera decirle con todo respeto, licenciado, que no contempla que exista se cree otra tipificación de delito como tal. Simple y sencillamente es esa última llave que falta, que es el indulto presidencial. Es lo único que nosotros estamos proponiendo dentro de nuestra iniciativa. Y como vuelvo a repetir, lo estamos proponiendo porque las reglas así lo dicen. Tenemos que ser claros. Miremos este video de estos pandilleros. Ellos aplicaron su código, y lo aplicaron, y lo hicieron de forma disuasiva o no, lo hicieron. Dijeron, bueno, y lo hicieron en defensa propia. Vea usted una frase importante que dijeron ellos. Ahí dijeron, es que estaban poniendo en peligro la vida de todo el barrio. Y por eso los ejecutamos. Es cierto, ejecutados extrajudicialmente, ejecutados violando toda normativa legal. Pero aquí estamos pidiendo de que sea de forma legal, sea dentro de nuestro marco legal ya establecido. Yo le pediría a las organizaciones de derechos humanos, le pediría también al Procurador de los Derechos Humanos, que como tal, en la antesala estábamos conversando aquí con el licenciado, de que existe mucha violación de derechos humanos dentro de las cárceles. Hay personas, de hecho ni siquiera existe aún, el mismo licenciado me confesaba que cuando piden los expedientes de las personas, les entregan una hojita. Eso es lo que les entregan, no se sabe si la persona ya cumplió su condena o no. Yo le pediría al Procurador de los Derechos Humanos que vaya a ver ese detalle, que vaya a ver ese hacinamiento que existen en las cárceles debido a la falta de aplicación certera de la justicia. Nosotros lo que pedimos es que se reactive. Serán los operadores de justicia quienes lo ejecuten. Eso no es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Para eso tenemos nuestros operadores de justicia. Exigirles a los operadores de justicia que hagan su trabajo como debe ser. Que exigirle al Ejecutivo que brinde los recursos necesarios para el sector justicia. Y bueno, que las reglas se apliquen, simple. Ahora bien, vamos a ir a una pequeña pausa para tener ya creo que ya tiene lista también la nota sobre el tema. Así que vamos a la pausa y luego venimos con la nota que nos sirve como una información adicional al tema que estamos hablando esta tarde. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Bueno, estamos de vuelta en este interesante diálogo libre, dialogando, mejor dicho, con nuestros invitados, el ingeniero Elmer Palencia, del Movimiento Cívico Hoy por Guatemala, y el abogado Zoel Franco, analista coordinador de programas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Estamos hablando sobre la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, la reactivación de la misma que es solicitada por el movimiento cívico que representa el ingeniero Palencia, y obviamente la postura y la visión legal del licenciado Franco. Teníamos la nota que amplía la información sobre el tema de la pena de muerte en Guatemala y cómo es que se ha discutido en las últimas semanas en los medios de comunicación y en los diversos foros de opinión pública. En Guatemala ha surgido el debate de aplicar la pena de muerte. La medida es respaldada incluso por el presidente Jimmy Morales. Sin embargo, el mandatario ha dicho que espera la autorización del Congreso de la República. El debate resurgió después de que llegó al legislativo una iniciativa para aplicar la pena en casos de sicariato y secuestro, en medio de una ola de violencia que incluye detonación de explosivos y mensajes en las redes sociales que piden aplicar ese castigo. Los últimos fusilados en Guatemala, el 13 de septiembre de 1996, fueron Pedro Castillo y Roberto Girón, acusados de la muerte y violación de una niña, mientras los primeros en ser ejecutados por medio de la inyección letal fueron Amílcar Cetino Pérez y Tomás Serrat Hernández, de la banda Los Pasaco, tras ser condenados por el secuestro y asesinato de Isabel Bonifaci de Botrán. Hasta febrero de 2012, 79 personas habían sido condenadas a la pena capital, a 54 se les modificó por cárcel. De acuerdo a estadísticas de Amnistía Internacional, más de la mitad de los países del mundo ya no aplican la pena de muerte y al menos 58 han abolido la pena capital para todos los delitos. Existen registros que 15 más lo han hecho para delitos comunes y 27 se consideran abolicionistas. Bueno, estamos de vuelta y agradecemos a nuestros compañeros de Prensa Libre TV que nos han preparado esta nota que amplía la información del tema que estamos hablando. Yo veía un punto tal vez de coincidencia, ustedes me dirán si sí lo es o no, pero al final, de alguna u otra forma, para abolir o para reactivar, sí creo yo que el punto debería ser hacia dónde va a ir Guatemala sobre este tema, si debería determinar de abolirla o pues reactivarla como ustedes exigen, porque así creen que debe de ser, porque está establecido en la Constitución. Solo me quiero referir a uno de los temas. Si bien es cierto que salió ese video que a todas luces no fue de manera legal que se grabó dentro de Farcanes 1, yo creo que no podemos tener como Estado como un ejemplo dentro de la forma en la que resuelven los pandilleros sus problemas, ¿verdad? Y en este caso ellos fueron claros en decir que habían asesinado a una persona, y el Estado no puede hacer lo mismo a través de las leyes, porque entonces estamos hablando de un ofrecimiento populista punitivo que utiliza el mecanismo de la pena de muerte para, digamos, reactivar a políticos que han estado desfasados durante mucho tiempo y que no lograron durante sus gobiernos impulsar medidas serias de prevención del delito, que es hacia donde vamos a llevar. Decirle a las personas, ofrecerle a las personas que con esto se va a disuadir o se va a minimizar el delito o vamos a tener una mejor justicia, entonces estamos hablando de negando el tema del debate sobre la finalidad de la pena, y creo que eso es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la aplicación de la pena de muerte? Y esa es una pregunta también fundamental, que en Guatemala, y me voy a referir a esto porque fue las últimas veces que se aplicó la pena de muerte, en el tema de delitos de secuestro, cuando se dejó de aplicar la pena de muerte, si vemos el delito de secuestro, no es uno de los más recurrentes. Aún mantenemos los delitos contra el patrimonio, en este caso el tema de las extorsiones, si bien es cierto, tiene efectos negativos en amplios sectores de la población, pero es uno de los delitos más recurrentes y que es directamente contra el patrimonio, no es que lleva delitos conexos exactamente. Entonces creo que sí es muy importante discutir temas de manera más seria, ¿verdad? Cómo fortalecemos al Estado en materia de seguridad, cómo fortalecemos al Estado en materia de políticas de prevención de la violencia, el delito, y no únicamente que dejarle al sistema, a través de la aplicación de la pena de muerte, algo que no va a cumplir ningún cometido, sino únicamente quitarle la vida a una persona. Estaríamos regresando varios años o varios siglos sobre el tema de la venganza pública que tendrá el Estado, que es cierto, estaba en las leyes, pero ahora tenemos leyes más avanzadas. El problema es de que tenemos países
como Guatemala, que no es innegable que somos un país tercermundista, donde el populismo punitivo, a través de leyes más duras, ofrecen mejorar la vida de las personas. Quisiera resaltar algo importante en lo que mencionaba el licenciado. Efectivamente, qué extraño, ustedes juzgarán, amigos televidentes y amigos que nos ven a través de este medio digital, después de que se aplicó la pena de muerte en el momento por delitos como el secuestro, ¿hacia dónde emigró el delito? Emigró hacia las extorsiones, como lo mencionaba muy bien aquí el abogado. No dije eso. No, pero sí, efectivamente, ahora, ¿cuál es lo más popular? Las extorsiones. Y las extorsiones atentan contra el patrimonio de pequeños, micro y medianos comerciantes y empresarios. Es sumamente lamentable. Nosotros como guatemaltecos somos emprendedores, somos personas que buscamos innovar, pero nos vemos frenados debido a este flagelo. Y no es que nosotros como organización civil o como movimiento cívico estemos promoviendo de que se tipifique el tema de extorsiones. Pero ¿por qué tiene éxito las extorsiones? ¿Cuál es el éxito de las extorsiones? La intimidación, el terror que causa el asesinato, el terror que causan los sicarios. Entonces, apliquemos la norma, apliquemos las reglas. Las reglas no están simple y sencillamente de adorno, y si no, quitémosla pues. Pero hay que definir, hay que establecer que nosotros somos un país democrático. Veamos qué es lo que está pidiendo la población. Mencionabas hace un momento en el ínterin que se dispararon los comentarios, se dispararon las redes sociales en torno al tema. Es que la verdad, como ciudadanos, vemos que los negocios de barrio cierran, se ve frustrados los sueños de núcleos familiares, de jóvenes emprendedores, y después cuando ya no hay negocios, entonces comienzan a extorsionar por niveles de casas, cada casa. Hemos visto colonias abandonadas, precisamente por ese tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Y quiero aclarar algo que mencionaba el licenciado. No es de que con mi ejemplo del video de estos pandilleros quiere decir de que tomemos el ejemplo de los pandilleros. No, hagámoslo judicialmente, hagámoslo a través de nuestros mandatos constitucionales y a través de toda nuestra normativa legal. Invitaría yo y vuelvo a invitar otra vez al Procurador de los Derechos Humanos a que le dé el seguimiento a los procesos para verificar si se están cumpliendo los derechos humanos con cada uno de los recluidos, de los reclusos dentro del sistema penitenciario. Hay que verificar eso. Lo que yo no veo lo que no veo dentro de la propuesta del ingeniero es qué se va a lograr con la aplicación de la pena de muerte. La certeza. La aplicación y la certeza ya fue debatida dentro de los tipos penales que se han establecido. Y no se pueden hablar más. El indulto tampoco está tipificado en la Constitución Política de la República. Pero por eso les decía yo que si no debemos estaríamos en el momento adecuado para que o se termine de derogar de una buena vez, incluso el asunto es que habría que tocar la Constitución, o que se aplique pues como ustedes lo exigen. Si no es el momento, incluso aprovechando la discusión, que el tema va a llegar, o está mejor dicho, en el Congreso y en la sociedad, pues para que se termine, independientemente, como ustedes lo decían, que se termine de abolir, de quitarlo y que salga del sistema jurídico, o que en todo caso pues se aplique. ¿Qué está pidiendo la población, Antonio? En la plaza se pidió, ¿qué se pidió? Transparencia, se exigió. ¿Y ahora qué se está pidiendo a través de las redes sociales? El movimiento de la plaza se llevó a cabo a través de las redes sociales. De eso no tenemos duda ninguna. Ahora, pero no fue pedida la pena de muerte. Me estoy refiriendo. Veremos las tendencias en las redes sociales hoy en día sobre qué es. El asunto es sobre qué base se está pidiendo la pena de muerte. Estamos pidiendo la reactivación de la norma. Eso es lo que estamos pidiendo. Y vuelvo nuevamente a resaltar, no queramos confundir a la población en decir de que se está queriendo hacer una nueva forma delictiva, que vamos a violar los derechos humanos, vamos a estar en contra del Pacto de San José, y detrás de esto va aquello de que todas estas organizaciones, ONGs que reciben beneficios económicos, nosotros como organización civil no estamos persiguiendo ningún beneficio económico con la reactivación de la pena de muerte. Simple y sencillamente lo que vemos que es parte de esa gran malla de leyes
que se deben de cumplir. Es que el problema aquí en Guatemala es que se crea la ley y no se cumple. Miremos qué pasa, algo tan sencillo. Los parquímetros, las normas que establece Metra, a nadie les gusta, pero el orden se establece. La ley brinda orden y tenemos que procurar de que ese orden se lleve a cabo en nuestra Guatemala. De lo contrario vamos a seguir retrocediendo. Aquí no es mentira que hemos avanzado. Discúlpeme, pero le pregunto a la sociedad en general, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Porque estos delitos, con esta frialdad que se han estado creando, vemos esta situación con el niño que les mencionaba, la situación con el docente en plena clase. ¿Cuándo hemos visto eso? Hay un tema solo sobre sobre cómo abolir, y me parece interesante. Está en discusión el tema de la pena de muerte. Nosotros le apostamos que hay que ser más serios y más responsables y entonces entrar de manera seria cómo abolir la pena de muerte. Y no es necesaria una reforma constitucional. Ahí el mismo artículo 18 establece que el Congreso podrá abolir la pena de muerte, y eso se puede hacer. Ahora bien, yo creo que independientemente de los ejemplos que se puedan poner de los parquímetros o no, yo creo que hay que entrarle a un tema serio de cómo fortalecer el Estado democrático. Una cosa no riñe con la otra. El Estado democrático, no importa. Cómo entrar a fortalecer el Estado democrático de derecho en materia de seguridad. Porque no he escuchado la propuesta de qué se va a lograr con la aplicación de la pena de muerte, únicamente la aplicación de la ley, pero qué va a cambiar cuál es la realidad social que se pretende cambiar, ¿verdad? Quisiera resaltar algo importante. Este debate sobre la pena de muerte se torna muchas veces como un debate ideológico, un debate religioso, ¿sí? La gente así lo ve, ¿verdad? Sí, exacto. Y yo soy cristiano evangélico. La palabra de Dios dice: por cuanto la venganza contra los malhechores no es ejecutada, enseguida el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto de entero a hacer el mal. Si no se aplica el castigo proporcional a la pena, se crea un incentivo perverso a que esto continúe y se vuelva cíclico. Efectivamente, yo hablaba con el licenciado, esto no es la solución per se, por completo. Aquí hay que fortalecer el sistema penitenciario. Vemos que está totalmente devastado. Hay que fortalecer el sector justicia, pero una cosa no riñe con la otra. Les ruego su atención vamos a leer, les comentábamos y agradecemos a quienes nos están viendo en vivo y obviamente a quienes han estado participando en el tema. Tenemos más de 1000 comentarios, eso es algo significativo para los Diálogo Libre, y le vamos a leer algunos de los comentarios que hemos seleccionado y obviamente ustedes nos darán algunos o nos analizarán lo que la población empieza a manifestar. Por ejemplo, un usuario de Facebook que se identifica como Neri Fernando Guzmán dice: no es la solución, no sirve para nada en el problema de la violencia. Atacar las causas como la desigualdad de oportunidades y la pobreza es la clave. No existen estudios que correlacionen la explicación de pena de muerte con disminución de violencia. Existe correlación positiva con desigualdad y violencia. Sin embargo, Anita de Par dice: silla eléctrica y fusilamiento sería bueno. Ellos matan, violan, descuartizan, etcétera. ¿Por qué derechos humanos los defienden? ¿Acaso las víctimas no tenían derechos? Sí a la pena de muerte. Mario Alberto Chávez dice: sí, así debe de ser, hay que erradicar de raíz este problema. Luego vendrán las reformas familiares. No se puede esperar más, hoy lo que impera es la ley de la delincuencia. Aún presos siguen operando, la medida debe ser radical. Pena de muerte, los discursos moralistas son para sociedades en otro nivel, viniendo de modelos de vida, que es un punto importante, creo yo, lo que nos destaca el usuario. Menos tienen que opinar sobre este tema, dice. Silvia Pazvi dice: no es la solución, solo los mareros pueden matar, nosotros tenemos que cuidarlos y alimentarlos el resto de sus vidas para que sigan cometiendo delitos desde las cárceles. Pobrecitos, gente. Y aquí hace un comentario sobre los que se ponen en la pena de muerte. Osman López dice: sí, porque todos tenemos miedo de morirnos, eso hace menos la violencia, no la quita completamente, pero mejora la calidad de vida para cada ciudadano guatemalteco. Si hacen una pequeña reflexión, los jóvenes de 1980 como para el 2000 no son muchos mareros, dice. Milder Figueroa dice: difícil y polémico tema, habría que matar a media Guatemala entonces, más inversión en educación, un pueblo culto, es menos violencia.
Mariela Cipriano dice, sí, estoy muy de acuerdo con la pena de muerte, me quiero mudar, pero no puedo, casi en la mayoría de las zonas hay mucha extorsión, hay personas que les cuesta ganarse el dinero y así lo fácil va a mantener a estos haraganes. De acuerdo con la pena de muerte para ver si así se detiene la delincuencia, que los sicarios, extorsionistas, violadores, hasta esos malditos se sienten con más derechos que todos los que pasan trabajando para mejorar sus vidas. Como vemos, primero, pues comentarios bastante aerados de la gente o subidos de tono, porque es un tema que al final puede acarrear pasiones, sobre todo porque la gente, y eso no hay que negarlo, pues está cansada de los problemas del país. Pero vemos también propuestas desde la gente que lo apoya y dice sí, que la apliquen porque estamos hartos y solo así vamos a lograr que pues sepan que hay un castigo, que es el punto del ingeniero Palencia, pero otros que dicen no, vamos a educación, a reformar sistemas, vamos por otra vía. Al final, ¿qué comentarios les merecen a ambos lo que la gente dice, que al final, como vemos, está dividida la población? Es un tema, como ya lo habíamos platicado, mencionado antes, es un tema que levanta muchas polémicas, incluso usted lo mencionó, es un tema dentro de la misma familia, hay, podemos haber un 50% de discusión y hay contrapartes. Pero lo que sí se puede evidenciar es de que el discurso de la pena de muerte es per se, digamos, bastante violento. Es un tema de matar a una persona a través de la ley, es quitarle la vida a una persona a través de la ley, y ese es un tema que hay que reflexionar sobre qué mensaje se está mandando a la población. Y creo que algunos de los televidentes estaban mencionando algunas cuestiones estructurales que sí pueden cambiar la situación y no llegar a una cuestión tan, digamos, radical como quitarle la vida a una persona. Yo estoy totalmente de acuerdo. En Guatemala los niveles de violencia son bastante fuertes, pero creo que también, viendo las estadísticas que les mencionaba aquí a un principio, que si ha venido disminuyendo los hechos de violencia homicida en Guatemala, del 2009 del 46.4 por cada 100.000 habitantes al 29.5% por cada 100.000 habitantes en el 2015, creo que es un tema también de qué tipo de hechos son los que se están dando y qué cobertura mediática es la que se le está dando. Por ejemplo, el tema de la bomba en el bus de San Juan, ahí hay que revisar diferentes estadísticas y conocer cómo también es que han actuado las pandillas en Guatemala, que no son lo mismo en El Salvador y que en Honduras. En Guatemala hay otro tipo de estructuras que pueden ser bastante más fuertes, que sirven no de contención, pero que las pueden, digamos, cooptar. Yo quisiera, tratando el tema de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que en Guatemala ha oscilado entre el 34 y el 38%. De hecho, el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas mencionó 36. Un 39%. O sea, eso leí... Son datos de INACIF, 36.5%, y datos de PNC, 29%. Ahora, quiero evidenciar algo aquí. Hay países como vemos hoy en las redes, que en Japón condenaron a una persona a pena de muerte. Japón tiene el 0.4%. Pero se le puede atribuir a la pena de muerte. Pero se le puede atribuir a la estructura como tal, y parte de la misma la pena de muerte. ¿No será que la estructura social y del Estado es la que previene? Pero miremos qué está pasando en Guatemala. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Nicaragua no tiene la pena de muerte, y ni Costa Rica tiene los índices de violencia, incluso de deportación de armas. Pero no llega a estos niveles como los que tiene, por ejemplo, los tiene Japón, los tiene Y tampoco Irán. Nosotros llevamos al nivel de desarrollo de esos países. Por supuesto. ¿Y cuándo nuestros gobernantes van a llegar a ese desarrollo de ese país? Hasta que cumplan las leyes. Miremos el presupuesto para educación, cómo debía de ser según la ley de educación. Nunca hemos llegado a ese, nunca hemos llegado. Vaya, entonces, ¿qué estamos haciendo? No cumplimos las normas. Es que aquí ha pasado gracias a gobernantes cobardes, con falta de carácter, porque lo que necesitamos son gobernantes que tengan carácter para cumplir lo que establecen nuestras normas. Miremos qué es lo que dijo el señor ministro de Educación. Yo soy educador, como les vuelvo a repetir. ¿Qué dijo el señor ministro de Educación? Que de cada 100 alumnos, solamente 44 logran entrar al sistema de educación media ciclo diversificado. Solamente 44. Y de esos, de cada 100, solamente 24, ojo, 24 estudiantes de cada 100 logran entrar a diversificado. ¿Y qué pasa con las grandes masas? ¿Cuántos llegan a la universidad? Es un privilegio en Guatemala la universidad.
Pero vamos al punto de la educación. ¿Qué pasa con todos esos adolescentes entre 13 y 17, 18 años? Esos son reclutados por las pandillas, son reclutados por las mafias. Y ojo, muy delicado esto. De esos 24, 18 son atendidos por la iniciativa privada. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar el mundo ideal, que se alineen el sol, las estrellas, para que podamos tener en Guatemala realmente certeza? ¿O comencemos a aplicar las normas? ¿O comencemos a aplicar la ley? Entonces empecemos por las políticas sociales. Les estamos negando el desarrollo, se los negamos, pero le estamos ofreciendo pena de muerte. Entonces, es una cuestión asimétrica ahí, ¿verdad? No hay una asimetría de ofrecimiento de parte del Estado, ni de cumplimiento de las responsabilidades del Estado. Trabajemos en paralelo. Es que se tiene que trabajar en paralelo. Yo en ningún momento, nosotros como organización, porque a nosotros como organización civil, nos van a ver también de repente promoviendo, ya estamos trabajando en promover iniciativas en temas de salud, en temas de educación. ¿Por qué? Porque es definitivamente lo que nuestro país necesita, pero una cosa no va a reñir con la otra. La aplicación de un castigo proporcional al delito es necesaria. El tiempo se nos ha acabado. Sin duda podríamos seguir hablando otra hora de esto. 3 horas si quieren. Y seguramente los volvemos a invitar para cuando se vuelva a traer el tema a este diálogo. Claro, cuando se por urgencia nacional. Y solo eso, a eso iba, más o menos, y brevemente, ¿creen que sí el debate va a llegar, o podría llegar, o debería llegar incluso al Pleno, en el sentido de que se termine de abolir, o que pues se reactive como lo pide el movimiento? Aquí las posiciones van a ser encontradas con el ingeniero. Yo creo que tiene que entrarse a un tema serio para la abolición de la pena de muerte y empezar a entrarle a lo que él estaba hablando y que es parte, entrarle al tema de políticas sociales, a un tema de prevención. Miren, el tema de prevención en Guatemala también es un tema de valor, porque es quitarle, digamos, el recurso humano a las estructuras criminales. ¿Y quién se mete con estructuras criminales aquí en Guatemala? Claro. Si están enraizadas en todo. ¿Quién manda en las cárceles de Guatemala? A su criterio, ese debería ser el tema de fondo en el Congreso, más que si se reactiva o no la pena. Yo mi criterio lo trabajaría con números. Si vemos en todas las encuestas que se hacen, y ustedes pueden hacer una, yo les invitaría a que hagan una encuesta al terminar la transmisión. No ha bajado del 86%, del 80% la aprobación, que la población dice que sí a la pena de muerte. Eso significaría que si los diputados nos representan, como nosotros los votantes, significaría que el 86 o 80% de los diputados deberían de estar a favor. Eso significa que esperaríamos 135 votos y se tendría que ver de urgencia nacional. A ambos les agradecemos de nuevo, y sobre todo a la audiencia que esta vez ha estado muy participativa. Les agradecemos. Les recordamos que el extracto de esta entrevista la pueden encontrar mañana en la edición impresa de Prensa Libre, o en algunos minutos pues podrían volver a ver la repetición en nuestro canal de YouTube, Prensa Libre TV. A ambos, gracias. No, gracias. El tema queda abierto y pues sobre todo gracias a ustedes. Así que, gracias. Un gusto.